agentes de la Policía Federal brasileña, actuando en coordinación con Interpol, llegaron a una dirección que llevaban semanas vigilando. Dentro del inmueble encontraron a 3 ciudadanos mexicanos que desde hacía varios meses figuraban en las bases de datos de la Organización Internacional de Policía como sujetos buscados por la justicia de su país. Los cargos registrados en las órdenes de aprehensión emitidas por el estado de Chihuahua eran de naturaleza grave: rapto, violación agravada y corrupción de menores. Los 3 fueron detenidos sin resistencia. Esa noche, los principales canales de noticias de América Latina interrumpieron su programación para informar que entre los detenidos se encontraba Gloria Trevi, en ese momento una de las cantantes más populares del continente. El impacto fue inmediato, pero lo que los medios de comunicación tardaron años en dimensionar completamente era que la figura central de ese caso no era la artista. Era el hombre que estaba a su lado desde hacía más de una década. Era Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Para entender por qué esa detención fue apenas la superficie de algo mucho más profundo, es necesario retroceder varios años y examinar con cuidado los documentos, testimonios y expedientes que se fueron acumulando a lo largo de más de 2 décadas de proceso judicial. Porque lo que esos registros muestran no es simplemente la historia de un productor musical que abusó de su posición. Lo que muestran es la construcción metódica y prolongada de un sistema de control que operó durante años con una eficiencia que las propias instituciones tardaron demasiado tiempo en reconocer. Sergio Gustavo Andrade Sánchez comenzó a construir su presencia en la industria musical mexicana durante los años 80. Su perfil inicial era el de un compositor y productor con talento genuino y conexiones sólidas dentro de un medio que en esa época tenía poca regulación sobre la manera en que se captaban, representaban y gestionaban artistas, particularmente artistas menores de edad. Esa ausencia de regulación, combinada con la credibilidad que le daba su posición, fue el primer elemento estructural que hizo posible lo que vendría después. Su asociación con Gloria Trevi amplificó ese acceso de manera exponencial. Trevi se convirtió en un fenómeno cultural de primera magnitud en los años 90. Sus discos vendieron millones de copias. Su imagen era transgresora y magnética, y Andrade era presentado públicamente como el arquitecto de ese éxito. Esa narrativa, la del productor visionario detrás de la estrella, funcionó durante años como un escudo que pocas personas se atrevían a cuestionar en voz alta. En una industria donde el éxito comercial confiere autoridad casi irrefutable, señalar a Andrade implicaba también cuestionar a Trevi. Y en ese México de los años 90, cuestionar a Gloria Trevi tenía un costo social considerable. Lo que los expedientes judiciales comenzaron a documentar años después fue que Andrade utilizó precisamente esa lógica de manera sistemática. Los testimonios recogidos durante el proceso describen un patrón de captación que se repitió con múltiples jóvenes a lo largo de más de una década. Identificaba a niñas y adolescentes con aptitudes artísticas, establecía contacto con ellas y con sus familias a través de promesas concretas y verificables, clases, representación, acceso a estudios de grabación, la posibilidad real de una carrera en el medio. Las familias, en la mayoría de los casos, aceptaban porque la oferta venía de alguien cuya capacidad para cumplirla estaba demostrada. La prueba viviente de esa capacidad era Gloria Trevi. Una vez que la joven ingresaba al entorno de Andrade,
Los testimonios documentan un proceso que los especialistas consultados durante el proceso judicial describieron con el concepto técnico de control coercitivo. Un proceso gradual de aislamiento de los vínculos familiares y sociales originales. Una dependencia económica y logística creciente hacia Andrade como figura central. Una reconfiguración de la percepción de la realidad en la que las condiciones del entorno comenzaban a presentarse como normales, necesarias, incluso como privilegios, y un sistema de consecuencias implícitas y explícitas para quienes intentaban salir o comunicarse con sus familias de manera no supervisada. Los nombres de las jóvenes que pasaron por ese entorno y que con los años se convirtieron en parte del expediente judicial incluían a Aline Hernández, quien ingresó a ese círculo a los 13 años y con quien Andrade contrajo matrimonio cuando ella tenía 15, a Karina Yapor, a las hermanas Carla, Carola y Katia de la Cuesta, a Sonia Ríos, Tamara Zúñiga, Liliana Regueiro, Wendy Castelo y María Raquenel Portillo, conocida artísticamente como Mary Boquitas, quien con el tiempo ocuparía un lugar central en el desarrollo del proceso legal. Todas ellas eran menores de edad cuando entraron a ese entorno. Ninguna de sus familias recibió en ese momento información precisa sobre las condiciones reales en las que vivirían sus hijas. Pero eso no era lo más inquietante de lo que los registros comenzarían a mostrar con el tiempo. En 1998, Aline Hernández publicó un libro titulado La gloria por el infierno. Era el primer testimonio público directo de alguien que había estado dentro de ese sistema y había logrado salir. El texto describía con detalle las condiciones de vida dentro del entorno de Andrade, el matrimonio que contrajo siendo menor de edad, y las situaciones de control y abuso que afirmó haber experimentado desde los 13 años. La publicación generó una reacción mediática significativa, pero también generó algo que en ese momento tuvo un peso considerable sobre la percepción pública: la respuesta inmediata de Gloria Trevi, quien apareció en programas de televisión de alta audiencia a desacreditar el libro y a defender a Andrade. En un contexto donde Trevi tenía una presencia pública de primera magnitud, su versión de los hechos fue adoptada por sectores importantes de los medios y del público como la versión legítima. Los registros judiciales posteriores mostrarían que esa respuesta pública de Trevi fue analizada durante el proceso para determinar su alcance y sus implicaciones legales. Y lo que surgió de ese análisis fue uno de los elementos más complejos del caso: la cuestión de si Gloria Trevi había sido simultáneamente una persona bajo el mismo sistema de control que sus compañeras y una participante activa en el funcionamiento de ese sistema frente a terceros. Una pregunta que los juzgados mexicanos responderían eventualmente de una manera que no dejó satisfechas a todas las partes involucradas. Lo que apareció después cambió la interpretación de todo. En 1999, la señora Teresita de Jesús Gómez presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. Su hija, Karina Yapor, había estado en el entorno de Andrade, y la señora Teresita había tenido que enfrentar algo que las autoridades durante años no habían podido explicarle con claridad. El bebé que su hija había tenido siendo menor de edad había aparecido abandonado en territorio español, sin información, sin explicación, sin que nadie asumiera responsabilidad sobre lo ocurrido. Esa denuncia activó el proceso judicial formal. El 1 de junio de 1999,
el Ministerio Público del Estado de Chihuahua emitió órdenes de aprehensión contra Sergio Andrade Sánchez, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo. Los cargos: rapto, violación agravada y corrupción de menores. Pero para esa fecha, los tres ya no estaban en México. Los registros de movimientos migratorios que formarían parte del expediente mostraban que Andrade, Trevi y Portillo llevaban tiempo desplazándose entre distintos países. España, Argentina y Brasil aparecen documentados en ese registro de movimientos. Una movilidad que en su momento fue presentada por la defensa como parte de la actividad profesional normal de una artista con proyección internacional, pero que a la luz de la cronología judicial adquirió una lectura diferente. La solicitud de cooperación internacional fue procesada a través de Interpol, y después de meses de seguimiento, el rastro llevó a Río de Janeiro. La detención del 13 de enero del año 2000 fue el inicio de un proceso judicial que se desarrollaría en 2 países simultáneamente durante casi 3 años. En Brasil, los abogados de los detenidos presentaron recursos sucesivos de apelación para evitar la extradición, argumentando en algunas instancias que sus clientes corrían riesgo personal si eran trasladados a México. El Supremo Tribunal Federal de Brasil procesó esos recursos con la lentitud característica de los procedimientos de extradición internacionales. Durante ese período en la prisión brasileña, ocurrieron 2 hechos que añadieron dimensiones adicionales al caso. El primero fue el nacimiento de una niña dentro del reclusorio, registrada con el nombre de Ana Dalai. La bebé murió pocas semanas después de nacer. Las circunstancias de esa muerte generaron versiones encontradas entre las partes involucradas, y algunos testimonios que emergieron durante el proceso judicial señalaron situaciones alrededor de ese fallecimiento que nunca fueron resueltas de manera definitiva por ningún juzgado. El segundo fue que Gloria Trevi quedó embarazada nuevamente dentro de la prisión, lo que desencadenó una investigación interna en el sistema penitenciario brasileño y generó preguntas sobre las condiciones de seguridad y supervisión dentro del recinto que tampoco recibieron una respuesta institucional completamente satisfactoria. El 21 de diciembre de 2002, el Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó la extradición. Gloria Trevi llegó a México ese mismo día, acompañada por su hijo Ángel Gabriel, cuya paternidad había sido disputada durante meses. Fue trasladada al estado de Chihuahua. Sergio Andrade y María Raquenel Portillo fueron extraditados en 2003. La pregunta ya no era si había conexiones entre los hechos documentados. La pregunta era hasta dónde llegaban las implicaciones de lo que los expedientes contenían. El proceso judicial en Chihuahua se desarrolló bajo la supervisión del juez Javier Pineda Arzola, y en 2004 ese juzgado emitió una resolución que generó reacciones profundamente divididas. El juez determinó que no existían elementos jurídicos suficientes para sostener una condena contra Gloria Trevi, María Raquenel Portillo y Marlene Calderón, y ordenó su liberación. La decisión fue apelada, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, en una revisión posterior, sostuvo la absolución de Trevi. Para los representantes legales de las víctimas, esa resolución representó un fracaso del sistema frente a una evidencia que consideraban suficiente. Para la defensa de Trevi, confirmaba lo que habían argumentado desde el inicio, que Trevi también había sido sometida al mismo sistema de control que sus compañeras y que su participación en ciertos actos había ocurrido bajo condiciones de coacción psicológica
que el derecho mexicano debía reconocer como atenuantes. El 23 de marzo de 2005, el juez Pineda Arzola emitió sentencia condenatoria contra Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Fue declarado culpable de corrupción de menores, rapto y violación agravada. La pena impuesta fue de 7 años y 10 meses de prisión. Se añadieron una multa y una indemnización a favor de Karina Yapor y su familia. Los representantes de las víctimas señalaron en declaraciones públicas que esa sentencia no era proporcional a la extensión del daño documentado, que los años de proceso, los testimonios directos de múltiples víctimas, los registros de movimientos y los elementos forenses que formaban parte del expediente justificaban una respuesta judicial de mayor alcance. La condena fue cumplida. Andrade fue puesto en libertad. Y entonces surgió un detalle que nadie había previsto en la dimensión que terminaría adquiriendo. Con el paso de los años, algunas de las mujeres que habían pasado por ese entorno no solo buscaron reconstruir sus vidas personales, buscaron también que el registro histórico del caso fuera ampliado y que las instituciones que consideraban responsables de una respuesta insuficiente fueran sometidas a un escrutinio de carácter internacional. El 8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer, Carla de la Cuesta, quien había ingresado al entorno de Andrade siendo niña y quien con los años fundó la organización Alas Abiertas, dedicada al acompañamiento de víctimas de abuso, compareció junto a otras 20 personas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. 10 de esas 20 personas eran víctimas directas del caso. La queja estaba dirigida contra el Estado mexicano. Los argumentos presentados ante la comisión no se limitaban a señalar a Sergio Andrade como responsable individual. Señalaban al Estado mexicano como responsable de una respuesta institucional que durante más de 25 años había sido insuficiente frente a la magnitud de los crímenes documentados. Las categorías jurídicas empleadas en la queja incluían términos que iban más allá de los cargos originalmente procesados en Chihuahua: esclavitud, trabajo forzado, matrimonios forzados, embarazos forzados, tortura. Categorías que en el marco del derecho internacional tienen implicaciones distintas a las que se ventilaron en los juzgados locales. La queja ante la Comisión Interamericana significa que el caso abandonó el ámbito exclusivamente nacional y entró en una dimensión de derecho internacional que el Estado mexicano deberá responder de manera formal. Si la Comisión determina que México falló en sus obligaciones de protección, la consecuencia puede ser una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con implicaciones para las políticas institucionales del país en materia de protección de menores y respuesta judicial frente a este tipo de casos. En paralelo, en 2022 y 2023, 2 mujeres presentaron una demanda civil ante una corte del estado de California, en Estados Unidos, señalando haber sido víctimas siendo menores de edad. Ese proceso abrió una vía judicial en una jurisdicción distinta, con estándares probatorios y plazos de prescripción diferentes a los del sistema mexicano, y volvió a colocar el caso en los medios internacionales de manera simultánea. Lo que estos 2 procesos paralelos ponen de manifiesto es algo que los analistas legales especializados en casos de abuso sistémico han subrayado en repetidas ocasiones. Cuando el Sistema Nacional de Justicia no logra procesar adecuadamente la totalidad del daño causado, las víctimas buscan mecanismos alternativos
dentro de otros marcos jurídicos disponibles. Y esa búsqueda, que puede extenderse por décadas, es en sí misma un indicador de la brecha entre lo que las instituciones prometieron y lo que entregaron. Hay un elemento adicional en la estructura de este caso que los expedientes documentan y que merece atención independiente. La red de relaciones que rodeaba a Andrade dentro de la industria musical mexicana durante los años de mayor actividad incluyó a personas con acceso a medios de comunicación, a instancias administrativas y a espacios de influencia que en algunos casos facilitaron de manera directa o indirecta que el sistema de captación y control operara sin interrupciones visibles durante años. Los registros no establecen en todos los casos una responsabilidad penal clara para esas personas, pero sí documentan la existencia de un entorno que conocía, en distintos grados, aspectos de lo que ocurría y que no activó mecanismos de denuncia o protección. Esa zona de conocimiento sin acción, que los especialistas en casos de abuso institucional describen como el anillo de silencio que rodea a los responsables directos, es quizás el aspecto menos explorado del expediente. No porque no esté documentado, sino porque su investigación implica señalar a figuras que en muchos casos siguen activas en la industria cultural mexicana o que tienen vínculos con instituciones que prefieren mantener ese capítulo cerrado. La pregunta que los documentos disponibles dejan sin responder completamente no es si Sergio Andrade actuó solo. Los expedientes muestran con suficiente claridad que el sistema que él construyó requirió condiciones externas para operar durante tanto tiempo. La pregunta es, ¿qué parte de esas condiciones externas fue producto del silencio pasivo de quienes lo rodeaban y qué parte fue producto de algo más activo y más deliberado? Esa distinción importa no solo en términos jurídicos, sino en términos de comprensión de cómo funcionan los sistemas de poder dentro de industrias con escasa regulación y alta concentración de influencia en pocas manos. Sergio Andrade Sánchez tiene hoy 69 años, vive en el estado de Morelos, en México, está alejado de la industria musical, cumplió su condena. La ley mexicana no tiene mecanismo adicional para procesarlo nuevamente por los mismos hechos. Sin embargo, la queja ante la Comisión Interamericana sigue activa. La demanda en California sigue su curso. Y los testimonios que las víctimas han seguido construyendo y documentando con los años continúan acumulándose en registros que eventualmente formarán parte de la historia institucional de cómo México respondió y cómo no respondió ante uno de los casos de explotación sistemática de menores más documentados de su historia reciente. Lo que permanece abierto, lo que ninguna sentencia ha cerrado completamente, es la dimensión del daño que ocurrió durante los años en que el sistema de captación de Andrade operó sin interferencia. ¿Cuántas jóvenes pasaron por ese entorno sin que sus casos llegaran nunca a un expediente judicial? ¿Cuántas familias recibieron de vuelta a sus hijas con heridas que nunca denunciaron porque no tenían recursos, porque no confiaban en las instituciones o porque la magnitud de lo que habían vivido tardó años en tomar forma verbal y legal? Esas son las preguntas que los documentos disponibles sugieren, pero no responden. Y son también las preguntas que la Comisión Interamericana deberá considerar cuando evalúe la responsabilidad del Estado mexicano en este caso. Porque lo que este expediente documenta, con toda la frialdad y la precisión que los registros judiciales permiten, es que los mecanismos que debían proteger a las víctimas existían en el papel antes de que los hechos ocurrieran.
que las señales estuvieron disponibles durante años para quienes tenían la responsabilidad de leerlas, y que la respuesta que llegó, cuando llegó, fue posterior al daño, parcial en su alcance y discutible en su proporcionalidad. Si eso constituye una falla sistémica, una falla institucional, o simplemente el resultado previsible de un sistema con limitaciones estructurales que nadie corrigió a tiempo, es una pregunta que los procesos actualmente en curso tendrán que responder. Lo que está claro, porque los documentos lo establecen sin ambigüedad, es que todo esto ocurrió, que fue documentado por múltiples testigos directos, que fue presentado ante juzgados de al menos 2 países y ante instancias internacionales, y que el caso de Sergio Gustavo Andrade Sánchez no es únicamente la historia de un individuo que causó daño, es la historia de las condiciones que hicieron posible que ese daño ocurriera durante tanto tiempo. Y esas condiciones, a diferencia de Andrade, todavía no han sido completamente juzgadas.